hablando con arrogancia, y al día siguiente se encuentra con la boca en el piso. Pero no se les olvide que Pablo es un hombre, es un empresario. No se le olvide esa parte. Dios no está peleado con Pablo. Está peleado con lo que hay en su corazón y en sus pensamientos. Pero mucho del carácter de la persona de Pablo, Jesús la iba a utilizar. Yo quiero decirle que los Saulos, y tal vez en esta tarde aquí hay Saulos, de esos hombres o mujeres con carácter, gente que podríamos algunos catalogarlos como necios, como tercas, como aferrados, como rebeldes. Y nos cuesta a veces mucho trabajo a los pastores poder formar a ese tipo de personas. Pero Dios tiene un proyecto para todos ellos. Pero si aquí hay un Saulo o una Saulo, yo quiero que ponga mucha atención en esto, porque los Saulos tienen el potencial para lograr mucho a través del poder de su voluntad. Es gente que puede lograr muchas cosas cuando se decide hacerlo, cuando se empecina en hacerlo. ¿Sabe? Pablo fue un hombre de mucha influencia en su época. Yo creo que si en ese entonces hubiera habido los medios de comunicación que el día de hoy, ese hombre hubiera salido del anonimato de inmediato y hubiera sido un hombre muy importante. Pablo también era un gran intelectual. Pablo era un hombre preparado. Pablo se preparó, él estudió. Pablo fue un gran político, fue un gran filósofo. Ese hombre fue un hombre muy intelectual. Ese hombre nació en una de las 3 ciudades que en aquel entonces tenían las universidades más importantes de su época. Él nació en Tarso. Había otras 2 ciudades importantes en donde tenían mucha influencia a nivel universitario. Estamos hablando de Atenas y estamos hablando de Alejandría. 3 ciudades muy importantes para el conocimiento, y Pablo venía de una de ellas. Pablo se está fijando en ti. Pablo se está fijando Dios se está fijando en los Saulos. Dios se está fijando en los Pablos que hay el día de hoy. Él nació en Tarso, les decía yo, y vámonos a Hechos capítulo 26, si es tan amable. Hechos capítulo 26. Y vamos a ver lo que nos dice en el versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ese hombre era un hombre de mucha influencia, pertenecía al Sanedrín. Ese hombre se calcula que en ese entonces tenía aproximadamente 30 años. Era muy joven. Imagínese usted a un senador sentado a los 30 años en su curul. Eso era Pablo. Era un joven muy inteligente, era un joven muy astuto, muy audaz, muy influyente, y podía manipular las cosas. Yo me imagino a Pablo cabildeando con los demás del Sanedrín, tratando de convencerlos, buscando firmas, buscando apoyo, convenciendo, poniendo en duda a los que tal vez un día apoyaron a Jesús dentro del mismo Sanedrín, para que fueran y persiguieran a los del camino, porque estaban afectando la sociedad, estaban afectando la cultura, estaban afectando la economía del pueblo judío. Llegaban los del camino a las ciudades y afectaban la cultura de esos lugares. Ya no había negocio para los prostíbulos, ya no había negocio para los antros, ya no había negocio para las vendimias de los cambistas, tranzas en los templos. Ya no había nada de eso. Estaba afectando la cultura hebrea. Tenía que hacer algo Pablo. Pero ¿qué sucede? Si nosotros regresamos, por favor, al capítulo 22.
capítulo 22. Y aquí le voy a responder por qué es que Jesús tuvo que tirar a Pablo del caballo. ¿Por qué no lo avergonzó en el Sanedrín? ¿Por qué tuvo que ser en el caballo? Vamos a ver qué sucede, versículo 7, si es tan amable. Y dice ahí, y caí al suelo. Hasta ahí, hasta ahí. Y caí al suelo. En ese momento lo que se estaba derribando en Pablo era una de las enfermedades, uno de los pecados más grandes que destruyen a la humanidad. Destruyen instituciones, destruyen empresas. Yo he estado en empresas en donde este pecado, esta enfermedad ha destruido a empresas, destruye iglesias, destruye ministerios, destruye familias. Eso se llama hoy por hoy ego. Repita conmigo, ego. Y no es el champú para hombres, ¿eh? No, es el ego. Es el ego. Por eso se tuvo que esperar Jesús hasta encontrarlo en una actitud tan soberbia, tan soberbia. Yo me imagino que venía en la alforja de la silla de montar de Pablo una serie de documentos sellados, lacrados, firmados, avalados por el Sanedrín para buscar cristianos y meterlos a la cárcel para ser torturados. Lee usted Hebreos capítulo 11 y 12 y ahí va a ver cómo los trataban. Inclusive Pablo se llegó a atrever a violar las fronteras y los convenios internacionales, si le quiere llamar así el día de hoy. Y violaba lugares y se metía en donde él no tenía autoridad, ni política, ni legal, ni religiosa, y agarraba a cristianos y los detenían y se los llevaban para ser torturados y asesinados. Y tal vez ese día era el día en el que tenía el mejor plan de acción para reventar a un grupo de los del camino. Y montado en su caballo, zúmbale de trompa. Ni las manos metió. Porque en ese momento, con lo primero que iba a tratar el Señor era con su ego. Y aquí hay gente que tiene el espíritu de Pablo, pero que su ego, que todavía está montado en su caballo. Y yo le puse un nombre al caballo de Pablo y le quiero poner un nombre al tuyo y se llama ego. Soberbia, petulancia, protagonismo. Así se llamaba el caballo de Pablo. Y yo quiero que vaya por favor a Primera de Pedro capítulo 5. Sácatelas, ¿para qué vine hoy? Primera de Pedro capítulo 5. Fíjese lo que dice el versículo 5. Igualmente jóvenes, porque esto no nada más es para papá y mamá, Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es con lo primero que se iba a enfrentar Pablo, con su ego. Dios estaba diseñando un proyecto en la vida de Pablo. Pablo era un empresario, murió siendo un empresario, un hombre que entendía las estrategias de desarrollo y de crecimiento, un hombre que empezó